Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que atestiguó la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre From Russia with Love, de Terence Young. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más en... perdón, va de nuevo. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más en Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando C. Fink, comentamos películas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. El día de hoy vamos a continuar con nuestro ciclo dedicado a las películas del agente 007, James Bond, inspirado en una saga literaria escrita por el británico Ian Fleming. La semana pasada platicamos, el capítulo pasado, el especial pasado de Bond, platicamos sobre la primera película basada en este agente al servicio secreto de su majestad, como dicen, que trabaja en la agencia MI6 ubicada en la ciudad de Londres. En la ocasión pasada platicamos sobre la primera película que se hizo de James Bond, llamada Doctor No, y basada en una novela del ya mencionado escritor británico Ian Fleming. Doctor No fue estrenada en 1962 y dirigida por Terence Young, protagonizada por Sean Connery en el papel de el agente 007 y basada en una novela de 1958. El día de hoy vamos a hablar de la segunda película de 007, llamada From Russia with Love o Desde Rusia con Amor. Es una película estrenada al año siguiente de Doctor No. Las producían muy rápido. A mí, la verdad, debo decir que me impresiona cómo en esa época podían hacer estas superproducciones, aunque From Russia with Love no es tan espectacular quizá como otras películas de la agente 007, pero pues son producciones de acción y aventura con locaciones exóticas, muchísimas locaciones, muchísimos sets, y me impresiona cómo en esa época podían producirlas tan rápido y de un año para el otro escribir, producir, postproducir, es decir, hacer toda la edición y todo el trabajo de imagen, para finalmente tener la película lista un año después, pero así lo hacían en esa época. Y esta segunda película de 007 se estrenó en 1963 y también está basada en una novela de Ian Fleming. Poco a poco, conforme avancemos en el ciclo dedicado a 007, pues ustedes se irán dando cuenta de que las películas ya no estarán basadas en las novelas. Y no solo eso, sino que algunas a lo mejor tendrán el título de la novela, pero el argumento es completamente distinto, hasta llegar al punto en el que empezaron a inventarse títulos y nuevas historias y todo, y entonces las películas solo eran basadas en el personaje, en los personajes creados por Ian Fleming, este, pero no basadas en sus novelas. En este caso, esta novela se publicó previo a Doctor No. Doctor No se publicó en 1958. Esta se publicó en 1956, la novela de From Russia with Love. La película
la película a mí me parece que es muy interesante en el sentido que es la primera película que tiene ya todos los elementos de las películas de 007 en, en orden, que ya tiene todos los elementos que crean y que conforman esta mitología y estos tropos que se repiten, empezando por la introducción en la que 007 va caminando muy campante, pero lo vemos desde el punto de vista de una mira telescópica de un arma de fuego. Y de repente 007 voltea, se gira hacia esta mira telescópica y dispara. Y entonces la mira telescópica se llena de sangre, lo cual quiere decir que 007 se dio cuenta que estaba siendo observado a la distancia con un arma de alto alcance, se giró, disparó y mató al asesino que pretendía acabar con su vida. Y a partir de ahí, casi todas, y digo casi todas porque en la saga de Daniel Craig empezaron a jugar con eso y al principio las películas no empezaban con esta intro, pero sin contar las de Daniel Craig, todas las películas de 007 comenzarían así, con James Bond caminando, lo vemos a través de la mira telescópica, se gira y dispara, ¡pum! La sangre baja por la mira telescópica. Y es un clásico, es un elemento icónico del cine hollywoodense y del cine de acción. Porque después de esto viene otro elemento que ya también es clásico de las películas de 007 y que ya lo tenemos desde From Russia with Love, que es la, la secuencia introductoria, es decir, antes de los créditos de inicio, tenemos una primera escena en la que 007 se ve metido en algún peligro y logra salir de este. Y terminando esta secuencia introductoria, pasamos a la secuencia de créditos iniciales y también ese conformaría el tercer elemento clásico, icónico de las películas de Bond, en el sentido que la secuencia de crédito es muy elaborada. Está llena de fotos, videos, animaciones, imágenes alusivas a la trama de la película, imágenes eróticas de mujeres sensuales y una canción compuesta especialmente para la película, y ese es el caso de From Russia with Love. Los créditos iniciales los vemos escuchando una música, los vemos escuchando una canción que se llama From Russia with Love y que está compuesta específicamente para la película. Posterior a eso, tenemos otro elemento que ya por fin llegó, que es el Major Boothroyd, interpretado por Desmond Llewellyn. Major Boothroyd, conocido por su nombre en clave es Q, es decir, una Q, porque es el encargado del Q Branch. El Q Branch es la rama Q, que es donde le hacen sus gadgets, donde pues sí, en inglés la palabra es gadgets, en español, no sé si Paquito tenga una palabra mejor que la mía, yo diría los aparatitos, digamos, los aparatitos ingeniosos. En el caso de esta película, no son tan ingeniosos, es un portafolio ahí, que tiene algunos, utensilios para momentos en los que el 007 se vea en peligro y se vea en la necesidad de usar un arma oculta, es decir, no una pistola, sino un utensilio que esté disfrazado de otra cosa, como es en este caso de esta película un portafolio que trae diferentes artefactos,
para que él pueda sobrevivir en algún momento de peligro. Y pues ya también se volvió un tropo, una tradición que en el primer acto de la película, Major Boothroyd le va a otorgar una serie de gadgets, de aparatitos, y a lo largo de la película el 007 se va a ver se va a ver metido en alguna situación que amerite que utilice este gadget, este artefacto disfrazado, esta arma disfrazada, y eso se volvió una tradición. La película también continúa tradiciones que ya comenzaron en la primera película, como el hecho de que los productores cinematográficos cambiaron el nombre de la organización villana, la organización antagónica, al MI6, es decir, a 007 y su jefe M, que también ya estaba presentado desde la película anterior, M, el jefe de 007. Y también, al igual que en la película anterior, Doctor No, en vez de tratarse de la organización SMERSH, que fue realmente una agencia de inteligencia soviética, está la organización Spectre, que quiere decir, la voy a traducir al español, Ejecutivo Especial para Extorsión, Contraterrorismo y Revancha, Venganza. Eh, en inglés es Spectre, es Special Executive for Counterterrorism, Revenge, Extortion. Bueno, la película From Russia with Love, me queda poco tiempo para hacer mi intro. Yo creo que voy a hablar sobre la historia, y es más, si Paquito, si tú nos quieres platicar sobre qué te parece el argumento de la película, pues también y creo que podemos comentarlo ambos, pero es una película, a mi parecer, más, pues más compleja que Doctor No. Es decir, la película de Doctor No es una trama, pues como muy como detectivesca, en la que al final por fin llega al lugar donde está esta guarida de este magnate del crimen. Eh, From Russia with Love me parece que ya por fin aterriza a 007 en una trama más de espionaje, una trama más ya de inteligencia, de espionaje internacional. Creo que también eso aquí pues como que es la primera película en la que realmente se siente, a mi parecer, como una película de espionaje. Y yo pienso que en muy buena medida tiene que ver, pues el hecho de que está la Unión Soviética de por medio, ¿no? El hecho de que, pues incluso este 007 hasta viaja a Rusia. Y eso, a mi parecer, la hace sentir eh, más como una película de espías. Pero bueno, eso lo dejaré para mi segunda participación. Ahorita es el momento de pasarle el micrófono a mi amigo y compañero Paquito Rodríguez. ¿Tú cómo viviste From Russia with Love? Hola Fernando, pues fíjate que aunque esta es la segunda película de la saga del 007, se estrenó un año después de Doctor No, 1962. O sea, Doctor No es del 62, este es del 63. Es una producción rapidísima porque ellos autorizaron el presupuesto cuando vieron el éxito de Doctor No. O sea, que en un año la filmaron, la editaron, la produjeron, la sacaron, le metieron turbo. Pero quién sabe cuándo la vi yo. No fue ni la primera, eso ya es seguro. Es más, la semana pasada estábamos platicando tú y yo, y parece que mi primer 007 fue Octopussy. Es probable que haya sido Octopussy. Y puesto que yo la vi cuando tenía más de 20 años, pues es seguro que fue de las, ya estaba yo muy metido en la saga. Un dato anecdótico.
From Russia with Love es la primera película que vio mi papá del 007 y la vio en el cine. En aquel entonces vivía en Navojoa, Sonora, y lo llevó su hermano Roberto, que también era un gran fan de la saga, y en paz descanse mi tío Roberto. Lo llevó al Cine Rex, un cine que ya no existe en Navojoa. Y bien, así como la primera película, o sea, que en inglés se llamaba Doctor No, y en español le pusieron el chorrilargo título de El satánico Doctor No. ¿De dónde sacaron satánico? ¿Quién sabe? Porque esto no tiene ni una gota de religión ahí, pero así le pusieron para vender boletos. Bueno, pues en inglés, From Russia with Love, se llamó en español, por lo menos en México, El regreso del agente 007. En la actualidad ya se conoce como Desde Rusia con Amor, pero cuando se estrenó era El regreso de la gente 007 como para garantizar que la gente fuera a verla, ¿no? Pues bien, esta es una de las más importantes, perdón, una de las películas más importantes de la gente de la MI6 por diferentes razones. No quiere decir esto que sea mi favorita, pero eso hablo más adelante. Canónicamente, introduce una serie de elementos narrativos o convencionales que son muy importantes y que se volverán piezas claves del personaje y de la franquicia. Pasan las décadas y siguen ahí en todas las versiones. Por ejemplo, el personaje de Blofeld, que aquí aparece sin nombrar y solo le llaman el número 1, que es el líder de la asociación Spectre, que ya mencionaste tú y ya nos informaste mucho sobre el origen de esta, perdón, de este personaje, digo de esta asociación, y que aparecerá pues en la mayoría de las encarnaciones del 007, aunque no salen todas las películas, pero sí aparece por lo menos mencionado o trabajando ahí tras las sombras. Los gadgets secretos de Bond, que ya mencionó Fernando, pues yo tampoco tengo una palabra que define mejor gadgets. En Costa Rica, tierra de mi mamá, les dicen chunches, pues yo creo que cositos, los dispositivos electrónicos, o, bueno, no, porque no necesariamente es electrónico, pero bueno, los gadgets todos entendemos. Tienen una mejoría perceptible con respecto al Doctor No, y aquí ya se empieza a tomar forma, ¿no? De lo que va a ocurrir o de cómo va a ser a lo largo de la saga. De hecho, Q, esto es tomando nota de lo que mencionaste, Q significa Quartermaster, es la inicial de Quartermaster. El Quartermaster es el puesto que tiene en la Marina el contramestre, pero en este caso lo están utilizando como el intendente. El quartermaster es el que está encargado de de todo lo que de lo que se gasta, los supplies, pues, ay, es que no me quería ver tan spanglish, de los militares, o sea, es el que entrega armas, el que entrega balas, el que entrega todas estas cosas, ¿no? Es el encargado de todos estos elementos. Entonces, por eso es Q, es el quartermaster, es el que le da sus gadgets. Y en esta película aparece el buscapersonas, que en inglés lo llaman pager, y nosotros quizá lo recordemos más por el nombre comercial Beeper, y pues ahorita se nos hace una bobería. Pero cuando se estrenó esta película era un aparato futurista, todavía no era comercializado. Pocos años después se volvió una realidad tecnológica, el famoso buscapersonas, que es un dispositivo que te avisa de que te comuniques con alguien y tienes que ir a buscar un teléfono y hablar. Y en esta película también aparece el maletín, ese maletín que tiene muchas herramientas. Tiene, por ejemplo, pues munición, tiene varios soberanos de oro que vienen a ser algo así como nuestros centenarios, monedas acuñadas en Inglaterra con oro. Tiene cuchillos escondidos, tiene un rifle de francotirador que está doblado en partes como para que quepa en este maletín, un cartucho de gas lacrimógeno, en fin.
el maletín del agente 007. También está la máscara de Bond. 33 años antes que Misión Imposible, la película que dirigió De Palma en 1996. Es más, creo que esto ya me corregirán ustedes, pero creo que este tropo lo van a empezar a usar desde la 2, pero yo puse la de Palma como para más seguro. Antes, estamos hablando 33 años antes de esta película, en Desde Rusia con Amor se utiliza una máscara que copia sin costuras el rostro de James Bond. Aquí también aparece primero ese tropo de que desenmascaro a la gente y resulta que era un disfraz. 33 años antes que Misión Imposible. Misión Imposible. Otro gadget que sacan en esta película, la cámara con grabadora de audio oculta. Es una cámara fotográfica que tiene una grabadora de audio en cinta. Creo que en esa época todavía no se inventaba el cassette, todavía era la cinta en un carrete. Y este aparato se utiliza para grabar conversaciones en secreto o interrogaciones y mandarlas inmediatamente a las oficinas del MI6 para su análisis. Como quien dice, un teléfono celular, pero más estorboso, más grande y que no puede hacer llamadas. Detector de micrófonos ocultos. Es un aparatito mágico que le permite a la gente detectar micrófonos ocultos en la habitación. Y en este caso, Bond lo utiliza en una habitación de hotel y detecta dos, uno detrás de un cuadro y otro en un teléfono. Y pues ya se cambia de habitación porque así es de chido, ¿no? También Spectre, del lado de Spectre también hay gadgets sofisticados, aparatos especiales, secretos, y como parte de la personalidad de este grupo terrorista, pues son más violentas y mortales, son oscuras, traicioneras. Tenemos un reloj con un alambre a manera de garrote, y aquí tengo que hacer una intervención lingüística. En español, esta herramienta también se llama garrote, en inglés es garrote y en español también, pero no es el palo, no es el objeto contuso. Garrote es un método de ejecución antiguo por asfixia, que era un hilo, un alambre duro que se enreda en el de la garganta y al cerrarse corta la respiración y pues ya te mata, ¿no? Es usado en esta película contra Bond, o eso parece, guiño, guiño, por los agentes de Spectre, asesinos a sangre fría, ¿no? Cuchillos de punta envenenada, estos escondidos en la punta de un zapato. Bueno, pues Spectre también equipa a sus agentes de campo con un dispositivo mortal que se oculta en la suela del zapato y que sirve para pegar patines con el cuchillo. Y aunque el cuchillo no es suficiente para matar a alguien, le inyecta un veneno que asesina a una víctima en 12 segundos. Y bueno, en la actualidad parece ridículo pensar en una película de la franquicia del 007 sin estos dispositivos. Es más, las más serias y realistas versiones siempre incluyen un reloj o el famoso automóvil fuertemente equipado. Por ejemplo, la saga de la que, por cierto, ya hablamos en varios episodios, de que empieza con Casino Royale. En esa saga se buscó hacer un agente 007 más humano, más realista, y aún así saca estos dispositivos. Y también, pues, en otras películas que imitan o que sí son del género, como no solo Misión Imposible, pues hasta Taken. En todas las películas donde hay un agente secreto peleando contra el mundo, ya utilizan estos gadgets de tecnología fantástica. Se ha vuelto incluso un Deus ex machina, ¿no? El agente brinca y del cinturón saca un helicóptero. Se acaba volviendo. Es más, Batman, el Batman de la serie de televisión. El Batman de la serie de televisión que tenía su spray repelente de tiburones. Todo esto se deriva prácticamente de From Russia with Love, que estableció fílmicamente, porque las novelas ya estaban, pero fílmicamente estableció este gracioso detalle.
Y bueno, han pasado las décadas y la saga del 007 se volvió el modelo a seguir por muchísimas franquicias, serias o paródicas. Todas las series de agentes secretos que son más grandes que la vida y que luchan por su patria, que es un aspecto bastante conservador inherente al género, y por defender al mundo occidental de los malvados, inserte aquí al enemigo popular de la época, pues se deriva de estas películas, ¿no? Primero Doctor No, pero From Russia with Love ya estableció estos tropos. Y si bien esta no es mi película favorita de la saga, que es algo que ya había dicho, yo la considero una de las más importantes. Al principio se los dije, no es que no me guste, sí me gusta mucho, pero no es mi favorita. Y no solamente es para mí importante por el detalle de los gadgets que acabo de explicar o por todas las cosas que nos dijo Fernando, sino porque esta es una de las últimas películas del actor mexicano Pedro Armendáriz. Es más, prácticamente es la última. Como muchos otros miembros de la producción de The Conqueror, dirigida por Howard Hughes en 1956, película que fue rodada cerca del sitio de pruebas nucleares en Nevada, donde se hizo estallar la primera bomba nuclear de la historia. Pedro Armendáriz descubrió pues que tenía cáncer terminal de estómago. Para poder asegurar el futuro financiero de su familia, accedió a filmar esta película. Sus escenas se filmaron primero en atención a su estado de salud y el elenco y la producción hicieron todo lo posible por ayudarlo a filmar la mayoría de sus escenas. Por un lado, porque sabían que estaba haciendo esto para dejarle algo a su familia, y por otro lado, porque era un gran actor al que se le respetaba internacionalmente. Al final, el dolor era tanto, de hecho, se le puede ver cojear varias veces en la película, es algo que ya se metió al personaje, pero que era pues, su salud, y tuvo que terminar la película su doble, que es Terence Young. Pedro Armendáriz finalmente se va por decisión propia de este mundo 4 meses antes de que se estrenara la película, porque el dolor le resultaba insoportable y sobre todo no quería que su imagen se deteriorara, que su familia lo viera deteriorarse por esta enfermedad mortal. Otros actores que fueron afectados por la radiación en este rodaje fueron John Wayne, el legendario John Wayne, Agnes Moorehead, John Hoyt, Dick Powell y el doble Chuck Robertson. Un evento trágico, pero que permitió también sacar el mejor espíritu humano de los productores, el director y de los actores de esta película, From Russia with Love. ¿Tú qué opinas, Fernando? ¿Estoy loco? ¿Payaseo mucho? No, Paquito, para nada, al contrario, te agradezco que enriquezcas pues el capítulo que estamos haciendo con los detalles. Es decir, es verdad, la sigla Q corresponde a la palabra quartermaster, que es el que les provee de sus armas en el ejército. También me parece muy enriquecedor todo lo que nos comenta sobre los gadgets, ¿no? Las especificaciones de los gadgets de esta película, porque son, pues como tú los mencionas, hoy en día resultarían como un poco precarios, ¿no? Pero pues para la época eran interesantes, pienso yo, para la época, pues era algo como hasta un poquito como de ciencia ficción. Y debo decir que yo también considero esta una de las películas más importantes de 007 porque fue la que incluso, perdón, se me olvidó mencionar otro elemento que comienza en esta película y que es que la partitura y la orquestación y la dirección de la música, del score, de la banda sonora musical de la película va
por cuenta de John Barry. El cual haría la banda sonora de muchos películas de 007, se convertirían en clásicos, scores clásicos de la cinematografía de 007. Y también la película es editada por Peter Hunt, quien después sería el director de una de las grandes películas de 007 llamada On Her Majesty's Secret Service, al servicio secreto de su majestad, de la cual ya hablaremos también aquí en uno de los especiales de 007. Y sí, me parece también súper importante y enriquecedor, sobre todo para nosotros los mexicanos, pues lo que mencionas de Pedro Armendáriz, ¿no? Que esta fue su última película y sí se le nota, la verdad, sí se le nota ya desmejorado físicamente en muchas de sus escenas, ya sabiendo que estaba enfermo, pues es inevitable notarlo y creo, me parece que es un dato pues muy, pero muy digno de mencionar y de tener en cuenta. A mí, yo la verdad no recuerdo cuándo fue que vi esta película por primera vez. Definitivamente he de haber visto unas 10 o 12 películas antes que esta de la Agente 007, es decir, esta ya fue una de las películas que yo vi cuando sacaron en los años 90, a mediados de los 90, por ahí del 96, 97, sacaron una colección en VHS. Yo una vez más voy a sacar a colación el semestre que estudié en Estados Unidos y ya recordé que justamente fue en ese semestre, cuando yo ya estaba muy próximo a regresarme para México, que se estrenó esa colección en VHS. Yo las películas que había visto habían sido de otra colección que me parece que fueron editadas por Videovisa. Corrígeme si me equivoco, Paquito, pero yo recuerdo que las podía uno ver en el videocentro o incluso en Blockbuster, las podía uno rentar y me parece que las sacaba Videovisa o Videocine. No recuerdo bien el nombre de la distribuidora, pero yo pude ver así varias películas de Roger Moore y varias de Sean Connery, pero no From Russia with Love, de eso estoy seguro. Más bien fue hasta que sacaron en 1996, cuando estaba yo en Colorado, sacaron esa colección. MGM sacó esa colección con una imagen fantástica, aunque todavía no venía widescreen, todavía no venían las películas en widescreen, es decir, con su aspecto espectacular, súper rectangular que tienen en la sala de cine, sino que venían pues con el aspecto cuadrado de las televisiones de ese entonces, ¿no? Un aspecto que es casi cuadrado. Eh, Venían mochadas, así literalmente mochadas a los lados, mochadas a la izquierda, mochadas a la derecha, y lo único que veíamos era como lo esencial del encuadre para entender lo que estaba pasando. Pero era una colección remasterizada en VHS que sacó MGM United Artists con una calidad notable, visual, con una calidad de imagen muy notoria que era mejor que las colecciones previas. Y ahí fue cuando decidí rentar una por una las películas de 007 y por fin me puse al día y fue allá donde vi por primera vez From Russia with Love. A mí me parece una película que, híjole, yo en lo personal me gustan mucho los personajes, ya como ya mencionó Paquito, es la primera aparición de aquel villano a quien apenas se referían en esta película como Number One, pero que después pasaría a ser el gran villano de las películas de 007, Ernst Stavro Blofeld.
el líder de la organización Spectre, el que tiene un gatito, que siempre tiene un gatito blanco eh, en su regazo, acariciándolo, y que después se volvería de manera paródica un elemento clave de las películas de Austin Powers, este, gracias a la parodia que hace Mike Myers de las películas de 007, pero para mucha gente ese gatito es de las películas de Mike Myers, ¿no? De estas parodias de Austin Powers, pero no, realmente esto viene desde el año 1963, una película From Russia with Love, cuando ya vimos por primera vez al number one, a Ernst Stavro Blofeld, ese supervillano. Y pues lo que me gusta de From Russia with Love es que es una película de venganza. O sea, la organización criminal Spectre está enojada con James Bond por haber matado a Doctor No. Y de eso se trata la película. Y me gustan mucho los personajes, como esta mujer, Tatiana Romanova, este, es interpretada espléndidamente por Daniela Bianchi, aunque estoy viendo que su voz fue doblada por otra actriz llamada Barbara Jefford, pero es un gran personaje, o sea, me parece un personaje icónico, clásico de las películas de James Bond, pero aún más que ella, el personaje de la coronel Rosa Klebb, esta señora ya grande, interpretada por la actriz Lotte Lenya, no sé si estoy pronunciándolo bien, pero es una super mega espía soviética, Rosa Klebb, que también me parece un gran personaje, o sea, es una super villana. La película en general me parece un tanto aburridona, la trama, la manera en la que avanza la historia. Creo que es el mayor pecado de la gran mayoría de las películas de 007, sus guiones, que muchas veces divagan, o muchas veces van y vienen y tienen mucha intriga, pero muy poco suspenso, a mi parecer. Eh, eh, yo por eso rescato mucho la próxima película que vamos a hablar, Goldfinger, porque esa me parece que tiene un guión súper sólido, mientras que From Russia with Love creo que tiene muchos elementos increíbles, como esta pelea en un tren, la pelea de James Bond contra un ruso, una pelea a puño limpio. Es una gran pelea, es una gran escena de acción. Eh, pero en general la película a mí me parece, como dice Paquito, de las más importantes, pero al mismo tiempo un poquito lenta y, y, y no tan llena de suspenso como otras películas de Bond. Paquito, te devuelvo el micrófono para más comentarios. Gracias, Fer. Pues sí, yo coincido contigo en muchas cosas, bueno, en todo. Ahora que me acuerdo, dijiste lo del hombre y el gatito, me acordé de un personajazo de las caricaturas, de esta caricatura no, perdón, américo-canadiense, que es el Inspector Gadget, que en México se llamó también el Inspector Truquini, y el villano era The Claw, la garra, y nunca se le veía la cara, nomás se le veía la mano acariciando un gato, y era obviamente referencia a Blofeld de 007. Realmente esta saga ha intoxicado o contaminado, ay, no, eso suena muy, muy negativo. Bueno, pues es expandido, ¿no? Y ha inspirado al género de la acción y de los agentes secretos, porque estaba pensando, hace poco vi El Transportador, y aunque ese no es un agente secreto, es más bien un criminal, y aunque es un personaje que no está luchando contra grupos terroristas o para defender una nación, sino por razones personales que varían en cada película,
pero es la misma, o sea, solo es una variación del mismo tropo. Este ejército de un solo hombre, que es una persona que es capaz de hacer lo que ningún otro ser humano puede, que tiene casi superpoderes, pero que se justifican a través de tecnología o de entrenamiento militar o cosas así. Y es lo mismo que podemos decir de John Wick o de Taken, pero son subgéneros o son derivativos de este tipo de cine, porque al final, pues John Wick termina siendo sí un ejército de un hombre, pero ya no se pierde toda la intriga y es más una concentración de secuencias de golpes, lo que no quiere decir que sea mala, solo significa que es otro género. Y Taken también, pues volvemos, él sí tiene entrenamiento militar y en muchas ocasiones está inmiscuido con gobiernos de diferentes países, pero tampoco es un agente especial como lo es el de Misión Imposible o como lo es el 007 y hasta el agente Cody Banks, porque como ya lo dije, también en muchas parodias impactó el agente 007. Es importante también estos elementos que surgen de la vida real. Bueno, Fernando ya nos habló mucho de cómo Spectre está inspirada en Smerch y cómo todo esto pues no es más que pues un juego de parodias de la Guerra Fría. También aparece un dispositivo que es capaz de interpretar códigos secretos que me parece se llama el lector. Y esos nombrecitos tan obvios, tan in the face, tan en la cara, como dicen en inglés, pues son realistas porque durante la Segunda Guerra Mundial, un momento que fue definitivo, decisivo para ganar la Segunda Guerra Mundial fue lograr romper el código de la máquina Enigma que utilizaban los alemanes para ocultar sus mensajes secretos, que fue una cosa de película, que estos dispositivos que tienen nombres que son muy como en tu cara, in the face, como dicen en inglés, que son nombres que son muy obvios, pero que, por ejemplo, el lector me recuerda a este dispositivo de la Segunda Guerra Mundial, que fue vital, uno de los momentos más importantes para ganar la Segunda Guerra Mundial, que fue encontrar el código que utilizaba una máquina alemana que se llamaba Enigma, que era la que utilizaban para encodificar sus mensajes secretos. Finalmente, From Russia with Love, insisto, para mí no es la mejor, pero sí es una mejora con respecto a un Doctor No. Para empezar, Sean Connery ya está comodísimo en su personaje. Los productores ya establecieron más o menos lo que esperan de la franquicia, los elementos que se van a estar volviendo como el machote que deben seguir todas las películas, ahí va a estar. Tenemos muchísimo más presupuesto porque como Doctor No tuvo éxito, esta película tuvo el doble de presupuesto que la anterior. Entonces ya podían hacer más cosas. Si recuerdan, en Doctor No mencionamos que pues hay muchas escenas que nomás son viajar. Bueno, creo que ni lo dijimos, pero muchas escenas nomás es moverse en el coche y dar un par de balazos. Son secuencias de acción que comparadas con las de hoy en día, pues palidecen y pueden parecer aburridas. En From Russia with Love todavía les falta mucho, pero ya es más presupuesto, ya hay más movimiento, ya hay más acción y pues esto es notorio, es sumamente notable. Yo quisiera también aprovechar para mencionar que el personaje del agente secreto, pues ya dijimos en la pasada, va evolucionando conforme la sociedad va evolucionando, va cambiando conforme la sociedad va cambiando, sus enemigos van evolucionando también conforme nuestra sociedad cambia. Y esta película de From Russia with Love, por su época, está todavía sumamente influenciada por todo lo que estaba viviendo el mundo con la Guerra Fría, esa guerra en la que no se disparó un solo balazo. Esto lo podemos ver, es un documento histórico, el cine se inspira
por la realidad, es un reflejo de la realidad, aunque no lo quiera ser. Sus valores, sus problemas sociales, sus preocupaciones están presentes incluso en las películas más comerciales. Y esta película no es la excepción. Entonces, bueno, pues quiero aprovechar para mandar un saludo a los sospechosos comunes de siempre. Pues sí, por eso son comunes. A los que nos escuchan cada semana, un saludo a Omar, a Fernando Rivero, a Briseidi Torres, que siempre nos escuchan, a a Carlitos también ya vi que nos ha estado escuchando, a mi amigo Carlos, a todos estos muchachos que nos escuchan en la anonimidad porque no nos dejan ningún mensaje ni ningún comentario. Comenten, por favor, para que los conozcamos, para que podamos debatir con ustedes, para que podamos establecer un vínculo más productivo. Nuestro objetivo no es decir una verdad absoluta, lo que queremos es compartir con los demás y provocar la discusión, el debate serio y respetuoso. Un saludo a mi cuñado Abraham, que es el que siempre nos contesta, el que siempre nos pone comentarios en YouTube. Muchísimas gracias. Y como siempre quiero dedicar este episodio a mi hijo Mario. Quiero también dedicar este programa a Carolina, mi esposa, sin quien esto no sería posible. Ella me da el tiempo, me da la autoridad para estar aquí un ratito con ustedes, cuando edito el programa, cuando lo subo, el tiempo que le dedico a esto es un tiempo que ella me da. Y ella, pues, por ejemplo, en este momento está enfermita y aún así me está dando mi tiempo y mi espacio para estar aquí con ustedes, y por eso todos los episodios se los dedico a ella. Y bueno, Fernando, estos son mis comentarios finales. Te devuelvo el micrófono. Gracias, Paquito. Pues yo también quiero aprovechar para mandarles saludos y un profundo agradecimiento a los que nos estén escuchando, porque el tiempo y la atención es lo más valioso, en mi opinión, es lo más valioso que un ser humano le puede dedicar a otro. Y también un gran abrazo y agradecimiento a nuestra productora ejecutiva, Carolina González, porque ella es la que nos brinda el tiempo para que podamos explayarnos y debrayar sobre nuestras películas favoritas o sobre las películas que nos han marcado de alguna manera en nuestras vidas. Y un agradecimiento también con mucho cariño para Paquito, porque dedica este tiempo a pesar de que su hijo Mario cada vez está más grande y yo entiendo perfectamente la diferencia ser papás y no ser papás, aunque yo no lo soy, pero lo entiendo perfectamente. Entonces, un agradecimiento para Paquito por dedicar este tiempo para seguir con el podcast. Y yo soy Fernando Sefink y nos vemos a la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando Sefink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!